Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Francisco Chirino, además de ser falconiano, es presidente del Colegio de Economistas de Venezuela. Una forma de preguntarle por la situación del país es preguntarle primero, ¿cómo vive un economista hoy? Un profesional de la economía y sus afines. Bueno, la situación es difícil para todos y los economistas pues somos parte del todo de los ciudadanos. Comúnmente no es fácil bajo las circunstancias actuales de creciente inflación, recesión, caída del empleo. Las condiciones son bien complejas, bien difíciles. El empleo en el gremio está en qué porcentaje. Bueno, hablemos del desempleo. La ventaja es que hay el ejercicio libre y entonces, mediante esa figura, pues... Pero bueno, ¿cuántos están ocupados entonces? Ocupados formales, en la economía formal, digamos, yo diría que el 50%. ¿Y el otro 50% se fue del país o qué? No, ejerce libremente. Bueno, hay un grupo que sí se ha ido del país. Importante, un grupo. Importante. Y hoy están colocados en otros países ganando en dólares. Sí, perfecta y armónicamente son individuos preparados digamos, con posgrados, maestría, tal. Digamos, la flor y nata de los mejores se han ido, pues, por razones obvias. Claro. Bueno, los presentes aquí de la flor y nata hasta aquí. Se quedó aquí. Bueno, ¿qué más? Digamos que los no tan mozuelos es más complejo esa migración. Así es. Estoy viendo aquí que la economía venezolana, según el Fondo Monetario, caerá en un 10%. Eso se le explica a la gente en los medios, pero no le explican qué es caer un 10%. ¿Cuál es la consecuencia de caer en un 10% para un país? ¿Cómo afecta a él, al señor, a usted y a mí? ¿Usted me lo puede explicar? Sí, cómo no. Eso se refiere básicamente al PIB, el Producto Interno Bruto, y es la comparación de lo que ingresó en un país en un lapso determinado. En este caso, medimos el PIB y el PIB al que se refiere el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué es PIB? Explícale a la gente. El Producto Interno Bruto es todo lo producido por nacionales y extranjeros en el país. No por los brutos que haya. Sino no, yo le decía a los alumnos, no es lo mismo que yo le pregunte qué es el Producto Interno Bruto, a que haga un énfasis y le diga qué es el Producto Interno Bruto. Ese énfasis hace la diferencia que usted se refiere. Entonces, todo lo producido en el país en un año. Entonces, y se compara con el periodo anterior. Una caída del 10% significa que el año anterior se produjo un 10% más. Este año vamos a producir un 10% menos. O sea que va a haber menos ingresos, menos producción, menos desarrollo, menos trabajo, menos crecimiento. ¿Y la consecuencia para uno que esté trabajando? Bueno, lo más probable es, si tiene suerte, mantiene el empleo. Por otro lado, podría perderlo. En esas circunstancias, las empresas también tienden a protegerse, puesto que ha habido un crecimiento un incremento en los sueldos, salarios y el bono alimentario que muchas empresas medianas y pequeñas no pueden sostenerla. Tienen que liquidar al personal, pagarle lo que corresponde. Me dicen que eso están haciendo muchas empresas. Primero están congelando los ingresos y segundo están negociando con el trabajador su salida. Sí, porque no tienen cómo sostenerse. Sí, y muchas empresas, me estaba diciendo a mí el presidente de Conindustria, han cerrado. Sí. Ante una empresa, digamos, las pequeñas, tienen hasta 10 empleados o no más de 20, es bastante importante. La mayoría de sus empleados debe estar en el salario mínimo y que el bono alimentario, por ejemplo, crezca, se duplica. Esa es otra cosa. Yo estaba leyendo un artículo de alguien que es especialista en eso, que decía que el aumento del salario es una fantasía
Y le decía, ¿por qué? Bueno, resulta que te van a aumentar ahora en noviembre, creo que a 33.000 el salario mínimo. Exacto. Y aumentar la cesta ticket. El articulista decía, primero, que eso el test de 33%, ya cuando lo aumenten, no alcanza para ir a comprar 3 kilos de papa en el mercado, porque ya han subido los precios. Sí. Los precios se disparan, como dicen, van por el ascensor y los aumentos por la escalera, ¿no? Ahora, siendo eso una fantasía que no beneficia realmente al trabajador, ¿por qué se insiste en eso? Bueno, probablemente por razones demagógicas debería ser, puesto que el efecto, digamos, inmediato es pernicioso, es negativo. O sea, aparte de que las empresas no tienen cómo cubrir ese crecimiento, la inflación que está generando, más la inflación que viene acumulada, digamos que diluye eso, lo hace nada. Se espera una inflación, el Fondo Monetario reconoce alrededor de un 500%. Ajá. Puede Significa que, por ejemplo, ese trabajador con el sueldo que ganaba hace un año podía comprar más que el que gana el próximo año con el aumento. Claro, porque el 33% de incremento que vendría ahora es prácticamente... 50%. Sí, la inflación de un mes. Viene 500%. Por eso, menos de la inflación. O sea, que en un mes ya eso se diluye. Tendría que hacerse incrementos salariales, pero es que no se trata de... Que tampoco resisten las empresas. Tampoco, porque lo que hay es que detener, digamos, la inflación. Pararla allí, para ello hay que, bueno, varios factores. Yo lo digo por los medios, porque yo he conversado, y sé que de un medio, resulta que los anunciantes no están anunciando porque no tienen que anunciar. Y esos son ingresos que no llegan a las empresas. La cadena en los periódicos, en las televisoras, en todas partes. Bueno, y para los pensionados la situación es aún más dramática. ¿Por qué? Porque se les incrementó, el salario mínimo pasó de 13 o 15. Ok, vamos a un receso y me dices eso con propiedad en la... Estás viendo Regiones. Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas entonces que tú me estás explicando lo de los jubilados? Bueno, los jubilados tienen un ingreso mensual correspondiente al salario mínimo, de manera tal que pasaron de 15 a 22. Pero resulta que en el caso del bono alimentario no lo perciben, de manera tal que el incremento para ellos es mucho menor. Bueno, si el empleado común que percibe el salario mínimo más 42.000 bolívares de bono alimentario, le está siendo difícil, es insuficiente. Imagínense un jubilado, el cual va a verse afectado en que no recibe el bono alimentario, además de eso, la inflación que ello va a generar adicionalmente. De manera tal que la situación del jubilado es dramática, por decirlo menos, en estas condiciones. Y quería agregar algo con relación al PIB, al producto que va a reducirse un 10%. Para dar una idea comparativa, desde el año 58, 60 hasta los 80, el Producto Interno Bruto, o sea, la producción anual cada año creció en un promedio entre el 5 y el 8% durante 25 años. O sea, que Venezuela tuvo un crecimiento sostenido desde el año 58 al 88, por poner 30 años. Y después se mantuvo en crecimiento, aunque a menor tasa. De manera tal que una caída del menos 10% es dramática, es impresionante y realmente los efectos son terribles, perniciosos. Ahora, estaba viendo yo aquí una información dice, PDVSA importa 250.000 barriles diarios para atender el mercado interno. ¿Eso significa que nosotros aquí no estamos produciendo suficiente gasolina? No, y además primero la producción ha descendido alrededor de 2 millones y tantos, de 3 millones y 500.000 en que estaba en promedio a 2 millones y tantos. Y después los compromisos
porque tiene que alrededor de 750.000 barriles diarios deben ir a Cuba, en este caso los 750.000 son a China, 100.000 y algo a Cuba, y los demás compromisos del Pacto de San José, de Petrocaribe, etcétera. Tal que tiene comprometidos 1 millón y tanto. Y alrededor de 900.000 barriles diarios que envía a los Estados Unidos diariamente, que es el que paga, es el único que paga al cash. Entonces, para cumplir los compromisos internos, o sea, la gasolina que consumimos aquí debe importar. ¿Cómo explica un profesor universitario como tú la escasez? Cuando un alumno le pregunta por qué hay cola, por qué hay escasez. Bueno, básicamente es una caída en la producción, o en la importación, o en ambas. Porque al dejar nosotros de producir suficiente lo que consumíamos, que ha pasado en los últimos años, entonces lo cubríamos con importación. Pero como ahorita la importación también ha descendido, significa que hay la misma cantidad de productos para subastar entre creciente número de consumidores y con más dinero, además con los bonos, etcétera, que ha habido. Entonces estamos subastando por la misma cantidad. Eso significa que no es suficiente para cubrir, claro, las necesidades de los consumidores. Por eso, señor Macola, si usted consume 100.000 paquetes de harina de maíz diario y usted está produciendo 30.000. ¿Los CLAP no han funcionado? No, bueno, los CLAP funcionan parcialmente y entiendo que politizadamente también. Y me dicen que ahora van a dictar una resolución que el 50% de lo que produce la gente de alimentos tiene aquí para los CLAP. Bueno, y eso es una distorsión del mercado. El mercado es sapiente, es básicamente oferta y demanda. Si usted tiene suficiente oferta del producto, no va a haber escasez. La demanda está cubierta, no hay ningún problema. Pero si la razón es inversa, usted le da los CLAP, entonces aquí me llegó, no me llegó, o sea, una bolsita de comida para que están indicando por ahí que llega cada 2 meses, cada 3 meses, o sea, un paquetico de harina pan o harina de maíz, pues cualquiera, para un lapso cerrado. Entonces los CLAP no cubren, además entiendo que solamente cubre alrededor de 3 millones de consumidores y somos 30 millones de habitantes, eso no da suficiente. Esa no es la medida es incrementar la producción, disminuir, en este caso, la emisión de dinero inorgánico, que es lo que presiona la inflación. Claro, porque hay dinero suficiente y los mismos productos, eso inmediatamente. Porque me dicen que hasta el gobierno disminuyó la importación de 60.000 a 15.000 millones. Y luego se está nutriendo el dinero inorgánico, un dinero que la gente dice, me provoca botarlo, ¿verdad? Pues sí, no vale nada el bolívar. No vale nada. Es más, tanto es así que si comparamos el bolívar en comparación con relación al dólar, claro, que es una moneda estable, vamos a decirlo así, hace 20 y tantos años estaba a 4.30. Ahorita está a 1.000 y qué, a 1.000 y lo que sea. A 1.000 y lo que sea, pero la comparación... Y a lo que le dé el bachaquero no al dólar. Claro, pero a valores constantes. Si antes estaba entonces a 4.30, recuérdense que hay una reconversión monetaria de 3.0. Ahorita está a 1 millón y tanto. ¿Sí? Eso es lo que vale un dólar. Claro. Por la reconversión, si se compara con la... compara con aquello, o sea, para dar una idea de la pérdida del poder adquisitivo de ese bolívar, o sea, no vale nada. De Rómulo Betancourt a este gobierno. De aquí no, y sin ir muy lejos, todavía hace 20 años, bueno, hace 10 todavía estaba, hasta el 2007, vamos a decirlo, por lo menos antes de la reconversión, hasta el 2007. Pero sin embargo la situación, la pérdida del poder adquisitivo es dramática. Y en los últimos 5 años ha sido realmente desde el punto de vista económico atroz. Yo diría que básicamente por una equivocación del modelo económico. Eso está suficientemente, los economistas estamos en eso. Claro. Muy claro y muy definido. La solución, cambiar el modelo. Cambiar el modelo económico. Ha fracasado el actual, el socialismo del 21, como lo quieran llamar, ha fracasado en más de 50 países. Como decía un economista amigo mío y amigo tuyo, decía, ¿cambiar el tipo de cambio o cambio del tipo? Eso decía. Sí, un amigo nuestro. ¿Cuál? ¿El paisano sería? Paisano, que es tremendo.
Gracias a Francisco Chirino, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.